La primera dirección de la ADP se constituyó en la asamblea que se celebró el 13 de abril en el antiguo Teatro Agua y Luz, con una convocatoria que incluyó a profesores del sector privado, preuniversitario, privado, el sector público preuniversitario, las universidades, profesores y profesoras de Santo Domingo y de todo el país. A esa reunión entramos en un clima de presión terrible entre esas dos filas de fusiles no pedagógicos, como diría Nicolás Guillén en su poema, pero que tiraban. Existía mucha persecución política. Todo el que se manifestaba contrario a la situación, tanto política, social, económica, era vigilado, era asediado, era perseguido, era apresado y hasta, por qué no decirlo, desaparecido. El ADP tuvo que vencer el terror, el miedo de los maestros, de los educadores a organizarse, porque era un régimen represivo. En el año 1970, en un clima de opresión y persecución política del régimen de Balaguer, nace la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Nosotros surgimos a la luz por una situación nacional de total irrespeto a los derechos humanos más simples, entre ellos el de expresarse. Y por tanto nosotros fuimos un sindicato híbrido, si así puede llamarse, con características de movimiento social a la vez. Unidad en la diversidad. 50 años de historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Los maestros estaban pasando por una especie de trauma, de frustración con respecto a una experiencia organizativa en la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que terminó con una actitud de su directiva muy politizada, hasta francamente en conspiración con el gobierno democrático electo constitucionalmente al profesor Juan Bosch, que terminó derrocado. Nosotros comenzamos la lucha en la zona rural, comenzamos a luchar porque se le pagara por tanda a los maestros. La fuerza con que la ADP nació nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque fue ese proceso de disgusto, de amargura, de sentirse oprimido, de sentirse abusado, de no tener derecho a opinar. Decidimos que si los hijos de los pobres no tenían educación, no tenían escuela, tampoco los hijos de los ricos, y decretamos el cierre de las clases en los centros privados. 50 años después, los fundadores de la ADP cuentan sus experiencias, los momentos históricos que vivieron, los problemas que tuvieron que enfrentar, las luchas que realizaron. En ese proceso, al principio, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo poniendo los huevos en el mismo nido, todo el mundo compartiendo ideas. Y luego empezaron las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas, las diferencias de concepción de cuál era la función que debía hacer la ADP. La ADP tuvo que enfrentar las tendencias sectarias, primero las tendencias sectarias del PRD y posteriormente las tendencias sectarias dentro de la izquierda, que veían el movimiento sindical de manera muy sectaria, como una organización ideológica partidaria. En 1975 se inicia la segunda etapa, que fue la etapa del sindicalismo clasista. La lucha combativa, la lucha en la calle, la lucha nacional, la asociación con las otras luchas, la lucha por la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, por la democratización del país. Comenzó una lucha ya con un horizonte mucho más amplio. Desde 1978, cuando sube el gobierno del PRD, cogió la calle
la lucha se fue elevando, y ya para 1979 la Asociación Dominicana de Profesores convocaba al magisterio de todo el país a la ciudad capital y hacíamos marchas gigantescas aquí en la capital. Pasados dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores relatan las principales luchas de la educación dominicana en los últimos 50 años. Fuimos aliados de Antonio Guzmán, pero cosas de la vida. En 1980 yo me juramento tranquilamente y 5 meses después estaba enfrentado a la lucha más dura que libró la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces decidimos tomar las calles y tomamos las calles en una movilización permanente. El gobierno se vio entonces obligado en 1991 a emitir un decreto en el que se crea una comisión para modificar la ley 2909, que era anacrónica. Llegamos al extremo de, en un momento dado, para que las autoridades pudieran prestar atención y sentarse con el sindicato, tuvimos que no iniciar el año escolar. Mi periodo puede ser el ejemplo deseado por todos. Sin lanzar una piedra, sin hacer una huelga, pudimos concertar el mayor incremento salarial del magisterio en toda su historia, que se produjo en febrero del año 1997. La lección que pudimos nosotros tener era mantenernos en un sindicato fuerte, robusto, un sindicato demandante. En varias ocasiones nos vimos la necesidad de tener que marchar al Palacio para pedirle a las autoridades, para ir al gobierno y al presidente, la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo en aras de que se cumplan con acuerdos y pactos ya concertados. 50 años de historia de la Asociación Dominicana de Profesores. En el 1985 mi cuerpo fue lacerado, a mí me desbarataron a golpe y los derechos humanos publicaron en una revista lo que tiene que ver con mi espalda lacerada y presentaron ese informe ante las Naciones Unidas, que era un escándalo internacional muy grande. En ese entonces habían más de 12.000 maestros y maestras de todo el país que no recibían atención de salud, ni ellos ni sus familiares. Tuvimos, digamos, un ministro de Educación que entre su cabeza solamente existía eliminar la carrera docente. En ese periodo se caracterizaba por, en primer lugar, una acentuación de la imposición de políticas neoliberales, no muy comprendida porque todas ellas vinieron con un discurso que mostraba el paraíso. Una dramática situación que vivimos en nuestra ARS Seima, amenazada por los sectores que andan detrás de los fondos públicos. Los logros y las conquistas de los maestros y maestras dominicanas, contados por quienes dirigieron su sindicato. Nos impusimos como estrategia, cuando yo retorné a la ADP en 1984, que los profesores tuvieran un seguro médico. Eso motivó una gran lucha y concluyó con la creación de una institución de protección de salud que todavía existe y con mucha fuerza, el seguro médico para los maestros. Iniciamos un proceso de negociación privada, convirtiendo a los maestros y maestras por primera vez en el país en sujetos de crédito. Afiliámonos 8.000 maestros y maestras que fueron beneficiados de tarjeta de crédito de ese banco, uno de los más importantes del país. Y nos planteamos la recolección de 1 millón de firmas de dominicanos y dominicanas que mostraran con su firma el apoyo a esa demanda del 4% para la educación preuniversitaria. Unidad en la diversidad.
50 años de historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Tuvimos éxito. Desbaratamos la situación de cierre de la UAS, de cierre de la escuela. Hicimos que la policía escolar desapareciera. Hicimos cancelar a varios ministros que se pasaron de la raya. Y una huelga y un piquete continuo de día, de noche, de madrugada frente al Palacio de la Secretaría de Educación. Se puede decir que todos los avances que ha tenido el país en materia educativa e incluso avances en el desarrollo de la sociedad misma, como es el alcanzar un régimen de libertades y un Estado de Derecho, tiene una relación directa con la ADP. Los dueños de las AFP tuvieron que admitir que los maestros y las maestras tenían que ser traspasados al régimen de pensión y jubilación del INAVIMA. Mantener su carácter sindical, su carácter plural, independientemente de los puntos de vista políticos o de las tendencias o de las corrientes, nosotros nos apegamos a la organización sindical. Puede acceder a este documental en extenso visitando la siguiente página web: